Hola, soy Anne. Cuando le pregunté a mi madrastra a qué hora sería el funeral de mi padre, me miró directamente a los ojos y dijo, él ya se fue hace tiempo. Ya lo enterramos. Solo amigos cercanos. Sin llamada, sin invitación. Lo dejaron morir y lo enterraron como si nunca hubiera tenido una hija. Pero una semana después, me llamó con la voz temblorosa. ¿Qué demonios le estás haciendo a mi vida? ¿Qué estaba haciendo yo? Recuperando un nombre, exponiendo todo lo que intentaron borrar y de pie frente a su tumba, no para llorar, sino para decir, sigo aquí, antes de seguir, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Deja tu comentario abajo. Leo cada uno, la casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Acababa de llegar de un largo día en la universidad, con los tacones tirados junto a la puerta y mi bolso de lona colgando, lleno de trabajo sin corregir. El sol ya se había ocultado tras el Pacífico, dejando mi sala sumida en sombras. Dejé mis llaves en el platón de cerámica junto a la entrada. El sonido del metal más fuerte de lo normal. Recalenté el risotto que había sobrado, me serví una copa de vino y me senté con las piernas cruzadas en el sofá, hojeando el móvil sin pensar. Correos electrónicos. Drama en el grupo de profesores. Spam. Un buzón de voz sobresalía. Corto. Sin transcripción. Código de área de Oregón. Presioné reproducir, esperando una actualización de la librería donde había hecho un pedido de Vane, soy Clarice. Solo quería avisarte que tu padre falleció la semana pasada. Ya hicimos un pequeño funeral. No hace falta que viajes. Clic, eso fue todo. Sin hola. Sin lo siento. Solo logística. Como si me informara que habían cambiado el día de recolección de basura. No me moví. Durante varios minutos. Quizás más. El risotto se enfrió. El vino quedó intacto. Me quedé mirando la pared. Parpadeando. El teléfono se me resbaló de la mano y golpeó la alfombra con un golpe sordo. Lo recogí de nuevo. Marqué su número. Fue directo al buzón. Intenté otra vez. Nada, deslicé entre mensajes antiguos. No había muchos. La mayoría eran de mis alumnos. Uno de mi papá apareció, fechado 6 meses atrás. Feliz cumpleaños, niña, espero que estés bien. No le había respondido. Dejé el teléfono. Me puse de pie y sentí un mareo inmediato. El aire estaba demasiado quieto. Abrí la ventana y dejé que la brisa fría del océano entrara. La respiración se me cortó, no por el frío, sino por todo lo que se me venía encima. El duelo no se presentó como lo esperaba. No hubo sollozos. No me desplomé en el suelo. Solo silencio. Y algo profundo en el pecho, como una piedra que se hundía lentamente, demasiado pesada para llorarla. Aún así volví a intentar con Clarice. Nada. Eventualmente, me arropé con una manta y caminé hacia mi estantería. No sabía qué estaba buscando. Consuelo. Distracción. Mis ojos se posaron en un libro que mi padre me regaló cuando tenía 12 años, El viejo y el mar. Había subrayado pasajes con lápiz. En ese entonces no entendía por qué. Ahora, me preguntaba si se veía reflejado en ese viejo pescador. Terco, aislado, incomprendido. Lo abrí. Medio esperando que cayera una nota escondida. Nada. Solo el olor tenue del papel envejecido y una marca de lápiz en la página 94. Un hombre. Puede ser destruido, pero no derrotado. No dormí mucho esa noche. Me quedé en el sofá, mirando el techo, esperando que amaneciera para hacerlo real. Al amanecer, supe que necesitaba respuestas. No quería hablar con Clarice otra vez, no hasta poder evitar gritarle. En su lugar, llamé a la tía Meredith, la hermana mayor de papá. Contestó al segundo timbre. Evane, su voz se quebró. Dios mío. ¿Estás bien? Acabo de enterarme, dije. Clarice me dejó un mensaje de voz. ¿No estuviste en el funeral?, preguntó. Horrorizada, ella me dijo que no era necesario ir. Tuvo una pausa larga, temblorosa. Dijo que no querías, murmuró, que lo culpabas, que te negaste. Mis manos se cerraron con fuerza sobre la encimera de la cocina. Eso es mentira, lo sé, susurró Meredith. Dios, lo siento tanto. Cariño, todos pensábamos que habías decidido no venir. Tragué saliva. Con fuerza, voy para allá. Tomo un vuelo esta noche. ¿Quieres que te recoja en el aeropuerto? No, dije, tratando de mantener la voz firme. Rentaré un coche. Necesito ver su casa. Necesito ver dónde él. Se me atoró la garganta. No terminé la frase. Aquí estaré cuando estés lista, dijo Meredith con dulzura. No estás sola, cielo. Después de colgar, me duché. Hice la maleta y me quedé mirando la pequeña caja de madera que había estado en la repisa superior de mi armario durante años. Era vieja y con astillas, algo que papá me había regalado en mi cumpleaños número 18. Nunca la había abierto. La bajé con las manos temblorosas. Dentro había una carta doblada, escrita en papel grueso, del tipo que solía usar cuando todavía escribía a mano. Evane, siempre serás mi brújula.
incluso cuando no sepa mostrarlo bien. Sé que fallé en algunas cosas, pero espero que algún día veas que lo intenté. Te quiero siempre, papá. Sin una gran disculpa, sin explicaciones, solo eso. Y, aún así, fue lo que más me golpeó. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el bolsillo interior de mi abrigo. El sol ya comenzaba a ponerse otra vez mientras cerraba la cremallera de la maleta. Afuera, el mundo cegía. Coches pasando, perros ladrando, niños riendo en sus monopatines. Ninguno de ellos sabía que mi mundo acababa de romperse de una manera que no esperaba. En el aeropuerto, todo se movía en cámara lenta. Filas de seguridad, cambios de puerta. El zumbido monótono de los altavoces. Me senté junto a la ventana, mirando aviones desaparecer entre las nubes, preguntándome si alguna vez conocí realmente a mi padre, o si Clarice había logrado borrarme de su vida mientras yo no prestaba atención. Al abordar el avión, la pregunta, que no dejaba de repetirse en mi mente, sonaba una y otra vez como un disco rayado. ¿Por qué no me esperó? El vuelo aterrizó en Portland justo después de la medianoche. Ni siquiera me molesté en ir a un hotel. Ya había reservado un coche de alquiler. Arrojé mi bolso en la parte trasera y conduje por las calles silenciosas directamente hacia la casa que alguna vez llamé hogar. El sol apenas empezaba a salir cuando me detuve frente al bungalow. No, había vuelto en años, pero de algún modo se sentía más pequeño. Césped recortado, la misma maceta colgante junto al porche, todo demasiado ordenado, demasiado cuidado. Como si alguien hubiera intentado, con demasiada fuerza, que pareciera un lugar habitado. La puerta principal se abrió antes de que siquiera tocara Clarice. Su expresión no cambió al verme. Si acaso, su rostro se tensó. No esperaba que vinieras hasta aquí, dijo. Con la misma frialdad de siempre, el servicio ya terminó, asentí con rigidez. Eso escuché, no se apartó. No ofreció un abrazo, ni preguntó cómo estaba. Solo se quedó ahí, con las manos apoyadas en el marco como si quisiera bloquear la entrada. Tras unos segundos, finalmente se hizo a un lado. Puedes quedarte en tu antiguo cuarto. Tu cama sigue allí. No he tocado mucho de entré. El olor fue lo primero que me golpeó. Limpiador de limón y lavanda artificial. El tipo de fragancia que intenta cubrir algo más antiguo, algo olvidado. El lugar se sentía montado, estéril. ¿Café?, preguntó, girando ya hacia la cocina. No. Gracias, no estaré mucho tiempo. Me miró por encima del hombro. Viajaste por todo el país solo para irte de nuevo. Vine a despedirme de alguien que ya no está. La miré sin parpadear. De mi padre, no respondió. Solo volvió al fregadero y dejó correr el agua sobre una taza ya limpia. Después de un momento de silencio, dijiste que fue un servicio pequeño. ¿Tienes fotos? Un programa. Clarice no se dio vuelta, no había mucho que fotografiar. Sin papeles. Así lo quiso él. Sin obituario. Se encogió de hombros, no tenía sentido. Todos los que importaban estaban allí. Se mete en sola mandíbula, revise los avisos locales. No hay nada. Ni una mención. Como te dije, murmuró, enjuagando la taza otra vez sin razón. No quería alboroto. La observé de espaldas. Estaba mintiendo. Lo sentía en los huesos. Quisiera visitar el cementerio. Haz lo que quieras. Parcela 9 amperios en Hillside Memorial. Fila izquierda, al fondo. No hay nada especial, solo césped, eso sí. Lo creí. Agarré mi abrigo y salí sin decir una palabra más. El cementerio estaba en silencio cuando llegué. La niebla matinal aún aferrada al césped. Un hombre con overol y una gorra descolorida me saludó desde el cobertizo de mantenimiento. ¿Buscas a alguien? Me dijeron que mi padre está enterrado aquí. William Hastings. Se supone que, en la parcela 9, el hombre se rascó la barbilla, frunciendo el ceño. Sí, jueves en la mañana. Si mal no recuerdo, una mujer vino con un tipo de traje. Parecía algún tipo de notario. Raro para un funeral. ¿Usted estuvo allí? Asintió. Ayudé a bajar el ataúd. Sin rezos, sin invitados, solo ellos dos. Fue rápido. Me guió por la fila más a la izquierda, bajando por un sendero de grava cubierto de agujas de pino. Nos detuvimos frente a un trozo de césped desnudo, sin lápida, sin nombre, sin flores. ¿Nada haces aquí?, pregunté en voz baja. Es él, dijo él, el marcador temporal, se lo llevó el viento. A veces pasa. ¿Puedo encargarme de que lo repongan? Me arrodillé junto a la tierra removida, apartando algunas hojas caídas. Gracias, murmuré. Aunque mi voz sonaba lejana. El hombre esperó a una distancia respetuosa antes de alejarse, silbando suavemente. Me quedé ahí un rato, intentando sentir algo, lo que fuera. Pero el vacío helado en mi pecho solo se hacía más profundo. Mi padre estaba enterrado aquí, y nadie lo sabría. Si yo no hubiera venido, no habría quedado ni rastro después. Conduje sin rumbo por la parte antigua del pueblo, pasando frente a la ferretería, donde papá solía comprar juegos de herramientas que no necesitaba.
frente al restaurante donde me llevaba a comer panqueques cuando era pequeña. Y entonces, me encontré deteniéndome frente a la capilla de San Andrés. Papá no era un devoto asistente a misa, pero a veces venía aquí después de que mamá murió. Entré. El olor a madera vieja y cera de vela me recibió como un susurro. Un hombre con sotana apareció por una puerta lateral. ¿Puedo ayudarte? Me presenté. Mi nombre es Evan Hastings. Mi padre solía venir aquí a veces. William Hastings. Su rostro se suavizó. Ah, sí. Recuerdo a William. Soy el reverendo Henry. Me acabo de enterar de que falleció. No me avisaron del funeral, asintió con delicadeza, entrelazando las manos. Lo siento mucho. Me preguntaba por qué no estuviste. Clarice le dijo a la gente que yo elegí no venir. Sus labios se apretaron en una línea. Qué lástima. ¿Él dejó algo en la iglesia? Pregunté. Solía escribir cosas. Cartas. El reverendo vaciló. En realidad, sí. Nos pidió guardar algo para ti. Una carta. Dijo que era personal. Sentí que se me cortaba la respiración. Puedo verla. Me miró con expresión apenada. Me temo que nunca la recogiste. Se la entregué a ella la semana pasada, suponiendo que te la daría. Por supuesto que no lo hizo, dije sin emoción. El rostro del reverendo se endureció. Lo siento. No era mi lugar intervenir, no. No es tu culpa. Hablamos un poco más. Sobre la naturaleza reservada de mi padre, sobre cómo solía sentarse solo en el último banco. Al irme, el reverendo puso una mano en mi hombro y dijo: a veces el duelo saca lo peor de las personas, pero la verdad siempre encuentra cómo salir a la luz. Asentí, sin confiar en mi voz para responder. De vuelta en la casa, Clarice estaba en la cocina otra vez picando apio con la precisión de un cirujano. Apenas levantó la vista cuando pasé junto a ella. No me detuve a hablar. En lugar de eso, fui directamente al garaje. No había cambiado mucho. El mismo tablero perforado, con herramientas desparejas. El mismo taburete chirriante. Abrí cajones, revisé cajas polvorientas. Me tomó casi una hora encontrarlo. Escondida detrás de una vieja caja de pesca, una pequeña lata de metal. En la tapa, con la letra de mi padre, decía, ¿para por qué? Me temblaban las manos al abrirla. Dentro había una foto, yo, papá y mamá, rasgada por la mitad. Clarice no aparecía en ninguna parte. Una memoria USB, sin etiqueta. Y un reloj de bolsillo que aún funcionaba. Lo sostuve en la palma, el mismo que él solía dar cuerda en la mesa cuando las conversaciones se volvían incómodas. El mismo con el que yo jugaba de niña, escuchando el suave tic-tac rítmico. Cerré la caja y la metí en mi bolso, al volver a entrar en la casa. Clarice no dijo una palabra. El olor de cebolla salteada colgaba en el aire como una niebla espesa. La casa se sentía demasiado cálida, demasiado silenciosa. Pasé junto a ella, rumbo a mi antigua habitación. Esa noche, me senté al borde de mi cama de la infancia, con los dedos envueltos alrededor de la memoria USB, mirándola como si fuera a empezar a brillar. ¿Qué era eso que ella estaba tan desesperada por mantener enterrado? Y esa noche, mientras Clarice cocinaba en silencio, yo me quedé en mi antigua habitación mirando la memoria USB, preguntándome qué era eso que ella quería enterrar tan profundamente. La habitación aún olía levemente a palo de rosa envejecido y bolas de naftalina. El mismo papel tapés floral que papá me dejó elegir seguía ahí, descolorido y despegándose por las esquinas. Mi estantería de la infancia también seguía en su lugar, los libros algo torcidos, como si nadie los hubiera tocado en años. Conecté la memoria en mi viejo portátil, el corazón latiendo como si ya supiera lo que venía. Solo apareció un archivo para Evane. Si no llego a despedirme, mi mano vaciló sobre el trackpad. Hice clic. Y ahí estaba él, mi padre, más delgado, más pálido, sentado en la vieja silla del estudio frente a su escritorio. Sus ojos se veían cansados, pero claros, enfocados. Su voz se quebró al comenzar: si estás viendo esto, entonces no llegué a decírtelo en persona. Tragué saliva con fuerza, el nudo en mi garganta empujaba hacia arriba. Su voz era diferente, más suave de lo que recordaba. No era el tono seco que usaba en las cenas familiares. Esto se sentía íntimo. Lo siento, pequeña. Quería más tiempo, más oportunidades. Pero me quedé sin ambas. Bajó la mirada un segundo, limpiándose la cara con la mano. Hice un desastre. Creí que te estaba protegiendo al mantenerte alejada de ciertas verdades. Pero tal vez solo no quería admitir lo que tenía justo enfrente. Suspiró. Dejé que Clarice se interpusiera entre nosotros. Pensé que estaba ayudando. Siempre fue buena con las palabras, siempre supo cómo sonar como la voz de la razón. Pero debí cuestionarla más. Debí escucharte a ti. Volvió a hacer una pausa. Luego se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Clarice no es quien dice ser. Encontré algo. Algo sobre la casa, las cuentas. Iba a arreglarlo. Mis dedos se cerraron con fuerza alrededor del borde del portátil.
No confíes en lo que te muestre. Revisa la pared del sótano. Detrás del viejo estante de vinos. Entonces, sonrió levemente, apenas un destello del hombre que solía adorar. Tú siempre fuiste la más fuerte, Evane. Sabía que encontrarías el camino de regreso. El video terminó y me quedé allí en silencio, con lágrimas en el rostro que no recordaba haber derramado. Permanecí así un rato, mirando la pantalla negra, con las últimas palabras de mi padre resonando en mi mente. El peso de todo lo que no dijo en vida me cayó encima de golpe. Había intentado alcanzarme, había intentado deshacer lo que ella hizo. No estaba loca por sospechar de Clarice. No me equivoqué. De pronto, me invadió otro tipo de duelo, no solo por la pérdida de mi padre, sino por la pérdida de lo que pudo haber sido. Quizás habríamos hecho las paces si Clarice no se hubiera interpuesto entre nosotros. Recordé la última vez que intenté visitarlo, hace 3 años. Había volado por impulso. Solo quería sorprenderlo. Clarice me recibió en la puerta con una sonrisa forzada. «Ay, Evane, no está en casa, cariño. Se fue esta mañana a una conferencia. ¿No te escribí?» No, no lo hizo. Sabía que venía. Me miró a los ojos y mintió, y como una tonta. Me fui. Me dije que tal vez tenía razón. Tal vez el momento no era el adecuado. Pero no se trataba de mal momento, se trataba de control. Me había mantenido alejada a propósito, repetidamente. Mis ojos se dirigieron al reloj del velador. Las 12:47 am, la casa estaba en silencio. Clarice se había acostado después de recoger su comida intacta. Escuché la televisión apagarse alrededor de la medianoche, seguida por el crujido suave de su puerta. Era ahora o nunca. Salí de mi habitación con cuidado de no hacer que las viejas tablas del piso me delataran. La puerta del sótano estaba justo después de la despensa, donde la luz parpadeaba como siempre. Tomé una linterna del estante y abrí la puerta del sótano con cuidado. Chirrió con fuerza. Me detuve. No se oía nada arriba, cada escalón se sentía más pesado que el anterior. No bajaba aquí desde la universidad. El aire estaba más frío, con ese olor a tierra húmeda que se impregnaba en todo. El estante de vinos estaba exactamente donde lo recordaba, empotrado en la pared de ladrillo, de pino barato y mal barnizado. Pero no buscaba Melat. Me agaché, pasando los dedos por la parte trasera del estante. Un pequeño hueco en el panel captó el haz de luz de la linterna. Lo presioné. Clic. El panel cedió con un leve empujón. Detrás, una cavidad estrecha, de poco más de medio metro. Dentro, una caja ignífuga pequeña. Me temblaban las manos mientras la sacaba. Pesaba más de lo que esperaba. La giré entre mis dedos. Sin candado, solo una pestaña. La abrí. Dentro había varios sobres apilados cuidadosamente. El primero decía, resumen de cuentas y Tasanstrasleye. Debajo, un montón de cheques, todos firmados por mi padre. Todos a nombre de Clarissa. Miles. Decenas de miles, fechados durante la última década. Y luego, al fondo de la caja, una carpeta legal. La pestaña decía, última voluntad y testamento revisado. La abrí. Mis ojos recorrieron la primera página. Estaba fechada solo 2 meses antes de su muerte. Y mi nombre, estaba por todas partes. Me había nombrado heredera única, ejecutora, con plena autoridad. Todo, no Clarice. No dividido, no compartido. Solo yo. Me quedé allí, en ese sótano oscuro, con la linterna sujeta entre los dientes, las manos temblando, el testamento abierto frente a mí. Las rodillas me flaquearon. Pero no caí. Él lo había sabido. Al final, había visto a través de ella, y había intentado arreglarlo. Pero ella no solo enterró el cuerpo de mi padre, enterró la verdad con él. Y mientras sostenía el testamento, con las manos temblorosas, una cosa se volvió dolorosamente clara: Clarice había enterrado más que a mi padre. Me senté en la mesa de la cocina, mucho después de que saliera el sol, con la casa aún envuelta en silencio. Una taza de té frío descansaba olvidada junto a mi codo. El testamento estaba abierto frente a mí, cada palabra grabada ya en mi memoria. Mis ojos volvieron a bajar, solo para estar segura. Notariado. Sellado, nombrando a un tal señor Reulen Earl como ejecutor. Un nombre que no había escuchado en años. Tomé el teléfono y busqué en mi lista de contactos. Nada, claro. Pero una búsqueda rápida en línea lo mostró. Seguía ejerciendo, aún en la misma dirección en el centro. Mis dedos se detuvieron sobre la pantalla un momento y luego presioné llamar, 2 timbres. Luego un tercero: oficina del señor Earl. Hola. Estoy buscando al señor Reulen Earl. Es sobre la herencia de Peter St. James. Hubo una pausa. Luego una voz suave y medida tomó el teléfono. Él habla. ¿Puedo saber quién llama? Dudé. No. Esperaba que él contestara directamente. Mi nombre es Anne. Peter St. James era mi padre.
Al otro lado, se escuchó una inhalación aguda. Tú. Eres Evane, su voz se quebró. Dios santo. He estado intentando encontrarte durante semanas, eso me detuvo. ¿Semanas? Sí. Clarice me dijo que rechazaste cualquier contacto. Que no querías tener nada que ver con la herencia. Yo no quise presionarte durante tu duelo, pero me parecía extraño, por supuesto que lo hizo. Nunca me dijo que él había fallecido, dije con frialdad. Me enteré ayer. Silencio en la línea. Ya veo, dijo al fin, ¿estarías dispuesta a venir hoy? Hay mucho de lo que deberíamos hablar. Ya estaba tomando mis llaves. Su oficina estaba en un modesto edificio de ladrillo justo detrás de la plaza. Me estacioné detrás de un sedán polvoriento y entré. La campanilla sobre la puerta dio un timbrazo apagado. El señor Earth era más viejo de lo que recordaba, más delgado, con mechones grises rizados detrás de las orejas y un cansancio amable en la mirada. Se levantó al verme. ¿Te pareces a él?, dijo suavemente, los mismos ojos sentí. Sin confiar en mi voz. Me hizo señas para que me sentara y luego sacó una carpeta gruesa del archivador detrás de él. Tu padre actualizó su testamento, poco después de que le confirmaran la recaída. Etapa 4. Me dijo que no quería dejar nada abierto a interpretación, como él decía. Crucé las manos sobre mi regazo. ¿Y qué decía? Abrió la carpeta y leyó en voz alta. A mi hija, Evane St. James, le dejo la totalidad de mi patrimonio, incluyendo, pero no limitado a, la residencia principal, la cabaña del lago, el Pantiec clásico y todos los activos financieros restantes. Permanecí perfectamente quieta. ¿Y la lectura del testamento? Cuando fue, miró sus notas en el calendario, estaba programada para 3 semanas después de su fallecimiento. Clarice se presentó temprano esa mañana y dijo que habías rehusado asistir. Canceló la lectura, alegando angustia emocional y falta de interés por parte de la heredera. Exhalé lentamente. ¿Y tú le creíste? Ella tenía documentos legales. Un poder notarial temporal de meses antes. No parecía descabellado en ese momento. Pero no sabía que no te había contactado. Si lo hubiese sabido, no habrías hecho nada, dije en voz baja, como todos los demás. Él agachó la cabeza. Tal vez. Me puse de pie. Necesito una copia certificada de ese testamento hoy. Me la entregó sin cuestionar. Una cosa más, le añadí. ¿Hay una copia del testamento anterior en el archivo? Sí, respondió. En él se nombraba tanto a ti como a Clarice como beneficiarias iguales. Asentí. Eso explica el motivo. Cuando llegué a la entrada de la casa, eran casi las 6. El cielo se teñía de naranja quemado y las luces del porche comenzaban a zumbar. Entré por la puerta trasera. Pasando junto al tenue aroma de algo asado en el horno, Clarice estaba poniendo la mesa. 2 tatones de estofado, una hogaza de pan, vino ya servido. Levantó la vista y me ofreció una sonrisa forzada. Saliste hasta tarde. Tenía algunos asuntos. Me senté frente a ella, con los dedos apretados alrededor de la base de mi copa. Comimos en silencio durante unos minutos. El único sonido venía de los cubiertos chocando y el crujido ocasional de una vieja tabla del piso en el piso de arriba. Entonces lo dije. ¿Por qué no me dijiste que papá había muerto? Se quedó congelada a medio sorbo. Su cuchara chocó ruidosamente contra el borde del tazón. Supuse que no te importaría. La miré fijamente, dejando que el silencio colgara en el aire como una niebla densa. Vi el testamento. Su rostro no cambió, pero sus ojos bajaron por una fracción de segundo, como una señal que aún no estaba dispuesta a dar. Aún así, no presioné. No todavía. Solo dejé que el peso de esas palabras se instalara entre nosotras. Verdades no dichas que expulsaban el aire de la habitación. Me levanté. Llevé mi plato al fregadero y la dejé sentada allí con un tazón de estofado enfriándose. Más tarde, esa noche, rebuscando en los cajones del pasillo del segundo piso en busca de un documento fiscal antiguo que papá solía guardar, me topé con mi viejo teléfono. No lo había visto en años. Estaba escondido bajo algunos recibos amarillentos y un par de gafas rotas. Lo conecté, vi la pantalla parpadear al encenderse y esperé mientras cargaba. 40%. Suficiente. Deslicé entre los mensajes de voz guardados. La mayoría era basura, spam o mensajes olvidados de la universidad, pero uno, fechado solo 6 semanas antes de su muerte, tenía un título. Papá. Presioné. Reproducirlo. Hola, pequeña. Si algo llega a pasar, solo quiero que sepas que te quiero. Debería habértelo dicho más. Estaba orgulloso de ti, incluso cuando no lo demostré. Yo solo no sabía cómo arreglar todo. Hubo una larga pausa. Luego su voz regresó, más suave. Ten cuidado. Clarice no está de luto. Está planeando. Me quedé perfectamente quieta, dejando que esa pequeña grabación se repitiera una y otra vez, permitiendo que cada palabra echara raíces más profundas. Luego me la reenvié a mí misma, a mi portátil, y la guardé 3 veces, una en la nube, una en una memoria USB.
otra en una carpeta oculta titulada Recetas. No iba a dejar que ella borrara eso también. Por la mañana, estaba estacionada frente al juzgado, con el testamento en la mano y la grabación de papá guardada en 3 lugares diferentes, cuando llegó la fecha de la audiencia. El cielo tenía ese gris denso que solo el final del otoño podía pintar. Había pasado una semana desde que me senté en la oficina del señor Earp, con el mensaje de voz aún fresco en mis oídos. Y la verdad más afilada que cualquier cuchillo que Clarice hubiera blandido. Esa mañana, abotoné mi blazer azul marino con manos firmes, sin nervios, enfocada, decidida. Cada archivo estaba cuidadosamente sujetado dentro de mi bolso. El testamento, la declaración notariada, una copia impresa del correo que mi padre había enviado confirmando la actualización y, por supuesto, la grabación, respaldada en 3 formatos distintos. Me encontré con el señor Earp en los escalones del tribunal poco antes de las 9 a.m. Me dio una pequeña inclinación de cabeza, sosteniendo un maletín que parecía más viejo que yo. Lista, tanto como se puede, estar dentro de la sala de sucesiones. La iluminación era implacable, fluorescente, fría, zumbando como una advertencia distante. Localicé a Clarice de inmediato. Vestía de negro otra vez. Un velo elegante colgando hasta la mitad del rostro. Viuda Core, si le preguntaras, a las redes sociales. Pero para mí parecía una actuación. No me reconoció. El secretario anunció el número del caso y todos nos pusimos de pie. El juez Hernández subió al estrado. Rostro severo pero alerta. Ajustó sus gafas y revisó el expediente, procedimiento sobre la herencia de Peter St. James. Compareten hoy la señorita Jenner Owen, hija y heredera nombrada del difunto, y la señora Clarice Owen, esposa del difunto. El señor Earp carraspeó y se puso de pie. Su señoría, estamos presentando para el expediente un testamento revisado y notariado con fecha de 7 meses antes del fallecimiento del señor St. James, donde se nombra a la señorita Jenner Owen como única beneficiaria. Además, tenemos razones para creer que el testamento original fue suprimido intencionalmente por la parte demandada. Clarice no parpadeó. Simplemente cruzó las manos. El juez Hernández revisó el documento, asintiendo lentamente de esta revisión. Reemplaza el testamento previamente presentado. Así es, su señoría. Y esta información fue presentada ante el tribunal por la familia del difunto. Ese es el problema, su señoría, dijo el señor Earp. Señalando con calma, la parte demandada afirmó que la heredera estaba distanciada y no tenía interés en los asuntos del patrimonio. Creemos que eso no solo es falso, sino un intento deliberado de engañar al tribunal. Clarice finalmente se puso de pie. Su voz era suave, teñida de una tristeza ensayada. Su señoría, con todo respeto. Mi hijastra y mi esposo no hablaban desde hacía años. Había tensión. Ella se fue. No regresó ni siquiera cuando él enfermó. Él estaba con el corazón roto. El juez se volvió hacia mí. Señorita Owen, ¿desea responder? Me puse de pie lentamente, con cuidado de no apresurarme. Saqué la memoria USB del bolsillo de mi blazer y se la entregué al alguacil. Sí, su señoría. Mi padre y yo hablábamos con regularidad. Confiaba en mí. Lo que dijo la señora Owen simplemente no es cierto. Miré a Clarice, pero ella evitó mi mirada. El alguacil cargó el archivo. Y la voz de mi padre llenó la sala del tribunal. Solo quiero que sepas que te quiero. Debería habértelo dicho más. Estaba orgulloso de ti. Incluso con años de distancia, la sala se llenó de algo real. Clarice no está de luto. Está planeando. Cuando terminó la grabación, no se escuchaba un solo sonido en la sala. Incluso el juez tardó unos segundos en hablar. Me gustaría revisar esto en privado, dijo finalmente. Y se retiró con la evidencia. Los 10 minutos que estuvo fuera se sintieron más largos que el último año de mi vida. Clarice no se movió. Yo tampoco. Cuando el juez Hernández regresó, no se sentó de inmediato. Nos miró a ambas, con base en los documentos presentados, la revisión notariada y la clara voz del difunto. Considero que el señor Peter St. James tenía plena intención de que su hija, la señorita Jenner Owen, heredara su patrimonio en su totalidad. Clarice se movió apenas. El juez continuó. Todas las reclamaciones por parte de la señora Clarice Owen quedan por tanto anuladas. Además, este tribunal encuentra fundamentos para remitir el caso a revisión bajo posibles estatutos de fraude. Debido a la ocultación del testamento, Clarice dejó escapar un leve jadeo. No fue fuerte, pero fue suficiente para ver cómo se le caía la máscara. Su levanta la sesión. Afuera del juzgado, el viento soplaba más frío que antes. Me ajusté el abrigo mientras salía al aire libre, sintiendo como el peso de lo que acababa de ocurrir caía sobre mí. Clarice bajó las escaleras detrás de mí, con los tacones sonando como disparos. Lo arruinaste todo, susurró con veneno. No me inmuté, no. Tú lo hiciste cuando enterraste más que a un hombre. Enterraste un legado. Se detuvo en seco, con los ojos abiertos y vidriosos.
por primera vez, no tenía una respuesta ingeniosa, solo silencio, y el eco de sus pasos alejándose por la acera mientras desaparecía. Esa tarde conduje sola, sin música. Solo el bajo zumbido de los neumáticos sobre el pavimento. El cementerio estaba en silencio bajo un velo de niebla temprana. La hierba estaba amarilla. Quebradiza bajo los pies, caminé hasta la tumba con una pequeña maceta de caléndulas en una mano y una piedra pulida en la otra. Me arrodillé y limpié las hojas secas de la base de la lápida. No había traído nada grandioso, solo una pequeña placa grabada con su nombre y la frase: él hizo las paces. La presioné suavemente contra la tierra, luego me senté a su lado por un momento. Papá, susurré, ya está hecho. No hubo brisa, ni señal dramática, solo quietud, y eso fue suficiente. Pero incluso con la casa a mi nombre, las cuentas restauradas y las mentiras expuestas, no había terminado. No todavía 3 días después del fallo, me encontraba en el vestíbulo de la casa en la que crecí. Se veía igual. Olía igual. Cera para madera, yeso viejo. Algo levemente floral que nunca se iba del todo del aire, pero esta vez era mía. Y había algo en eso que lo hacía todo más nítido, como si por fin pudiera ver los huesos del lugar. Recorrí cada habitación lentamente, no como quien inspecciona, sino como quien recuerda. No era nostalgia, era una auditoría silenciosa. ¿Qué paredes habían oído la risa de mi padre? ¿Qué rincones había reclamado Clarice a lo largo de los años, volviéndolos estériles arriba? Me detuve frente a la puerta del ático. Esa cerradura estaba dura desde que era adolescente, pero con un tirón firme y un crujido de madera. Cedió. El polvo se levantó en la luz mientras subía las escaleras estrechas. El ático estaba más ordenado de lo que recordaba. A lo largo de la pared del fondo, varias cajas estaban apiladas en columnas ordenadas, cada una rotulada con una caligrafía cuidadosa. Bienes de los Rowan, 1947 a 1989. Algunas etiquetas llevaban el nombre de mi abuelo, otras el de mi padre. Abrí la primera con los dedos temblorosos. Dentro, libros contables, mapas, escrituras enrolladas y una caja más pequeña con un diario encuadernado en cuero encima. El nombre de mi padre estaba grabado en la esquina. Me senté sobre las viejas tablas del piso. Limpié el polvo de la tapa y comencé a leer. Clarice sigue preguntando por el fideicomiso antiguo que dejó mi padre. Cree que no sé cuál es su juego, pero no estoy ciego. Tragué saliva. Página tras página, la voz de mi padre cobraba vida en tinta. Notas sobre decisiones de negocios, arrepentimientos personales. Cosas que pensó pero nunca dijo en voz alta. En una entrada fechada casi un año antes de su muerte, escribió: si algo pasa, debe encontrar las llaves, ambos juegos. Sin ellas, no puede acceder a las cuentas secundarias. Tiene que mirar en el libro. Recordará el libro. Cerré el diario y me quedé en silencio, la madera crujiendo bajo mí mientras pensaba. Entonces encajó en su estudio. Él siempre guardaba una copia gastada del Viejo y el Mar en la tercera repisa, lado izquierdo. Nadie lo tocaba jamás. Bajé las escaleras. Cada peldaño se sentía más familiar que el anterior. En el estudio, la luz del sol se colaba entre las persianas como hilos dorados. Encontré el libro de Hemingway exactamente donde siempre había estado. Lo levanté. Pesaba. Las páginas estaban pegadas entre sí, huecas por el centro. Dentro, 2 llaveros. Uno de bronce, otro de plata. Las etiquetas eran simples: bóveda del lago. Caja del garaje. El garaje. Clarice siempre mantenía cerrado el garaje trasero. Una vez, hace años, le pregunté y dijo: solo hay trastos, herramientas viejas, quizá ratones. Pero la forma en que lo dijo, demasiado casual, siempre se me quedó grabada. Me puse el abrigo y salí. El aire había cambiado, el otoño mordía un poco más fuerte. Las hojas crujían bajo mis botas mientras cruzaba el camino de grava hacia la estructura trasera. El candado cejía allí. Deslicé la llave plateada. Giró. La puerta se abrió con un quejido. Dentro estaba oscuro, pero no vacío. Ni ratones. Ni herramientas. Un solo arcón ignífugo ocupaba el centro del espacio, flanqueado por 2 estanterías de cajas de archivos antiguas. Me acerqué, el corazón martillando. En el arcón, más libros contables. Un sobresellado marcado, caja de seguridad 34, banco de Cattail. Y en el fondo. Una escritura estaba firmada por mi abuelo, propiedad a su nombre. No al de mi padre. No al de Clarice. Mío, al menos, lo había sido. Me quedé mirando. La firma, la fecha, 1986, el año en que nací. Estaba titulada a un fideicomiso a mi nombre, uno del que jamás había oído hablar. Necesitaba respuestas. A la mañana siguiente, conduje hasta la oficina de registros del condado. El edificio no había cambiado en décadas, pintura descascarada,
Puertas de vidrio que se atascaban, el zumbido silencioso de una burocracia olvidada. Una mujer tras el escritorio levantó la vista al verme acercar. ¿Puedo ayudarla? Sí. Estoy intentando rastrear los registros de propiedad de un terreno que acabo de descubrir. Pertenecía al fideicomiso de mi abuelo, fechado a finales de los 80, parpadeó. Luego señaló una silla. Déjeme la escritura, se la deslicé. Tecleó lentamente, con dedos deliberados. Hace años que no veo nada del fideicomiso Rowan por aquí. Sus palabras se desvanecieron mientras entornaba los ojos hacia la pantalla. Luego frunció el ceño. ¿Qué pasa? Pregunté. Hay una nota en el registro digital. Esta propiedad perteneció al fideicomiso Rowan hasta 2021. Y luego se cambió el título. Reasignación de propietario. Pero, ¿qué? Giró ligeramente el monitor. Esa reasignación no lista a un beneficiario, solo un nombre. Clarice Rowan. Me quedé mirando la pantalla. Me eliminó del fideicomiso, susurré. La mujer alzó una ceja. ¿Usted era la beneficiaria original? Sí, entonces alguien tiene mucho que explicar. Eso no es solo una actualización. Eso es una redirección legal. Podría ser falsificación. Dependiendo de cómo se haya hecho pedicopias. Pagué extra para que fueran certificadas. Conduje de regreso a casa otra vez sin música. Solo el sonido de los neumáticos sobre el asfalto. Mis pensamientos eran más ruidosos que el motor. En la mesa de la cocina lo extendí todo. Las llaves, el diario, la escritura, las impresiones digitales. No era solo robo. Clarice no solo me había quitado mi presente, había intentado borrarme del pasado, reescribir el futuro de mi familia. Como si yo nunca hubiera importado. Y ahora, por fin, tenía pruebas. Ahora tenía pruebas de algo mucho más grande que el robo de una herencia. Clarice había metido las manos en el pasado para reescribir el futuro de mi familia. Y ahora tenía que ver qué era eso que tanto se había esforzado por enterrar. 2 mañanas después, me encontré al volante, conduciendo por la serpenteante carretera costera, rumbo al Desblav. La escritura en mi bolso apuntaba a un lugar que apenas recordaba. Algo que mi padre mencionó de pasada cuando era adolescente, llamándolo el lugar tranquilo donde viven las cosas reales. Nunca le pregunté qué quiso decir. Los acantilados eran más empinados de lo que imaginaba. Crudos. Hermosos de esa forma que te obliga a sentarte y preguntarte si los humanos deberían construir algo cerca. Pero ahí estaba, justo después, del marcador de milla 72, una verja de hierro oxidada entre una grieta del muro de piedra. La hiedra había comenzado a invadirlo. Pero el nombre aún se leía, Rowan Blafest. 1947, salí del coche y busqué la vieja llave en mi abrigo, latón desgastado en los bordes. Encajó como si siempre le hubiera pertenecido, y la verja se abrió con un chirrido sobre bisagras endurecidas por la sal marina. Más allá, un camino de grava se curvaba entre matorrales de pinos torcidos por el viento y zarzas salvajes. Lo seguí lentamente, cada giro revelando más de una propiedad escondida del mundo. Y entonces la vi, la cabaña se alzaba con humildad al borde del acantilado. Techo de pizarra, paredes blancas descoloridas. Con un pequeño invernadero a la izquierda y un cobertizo separado en la parte trasera. Las ventanas no estaban rotas, pero sí cubiertas de polvo. Ese tipo de polvo que te dice que nadie las ha limpiado. En mucho tiempo aparqué y salí. El silencio era espeso. Sin pájaros, sin viento. Solo el rugido del océano abajo. Entonces, una voz llamó. Áspera, pero no hostil. Llegas con unos 15 años de retraso. Me giré. Un hombre mayor salió por un costado de la casa, un delantal de lona sobre su camisa de franela. Una mano apoyada en un bastón. ¿Sabía que vendría? Pregunté, confundida. Asintió. Luego me estudió unos segundos más. Eres la chica de Robert. Tiene sus ojos. Una pausa. Dijo que tal vez vendrías algún día. Me pidió que mantuviera todo en orden. Me llamo Ul. Cuido el lugar. Me presenté, sin estar segura de si estaba entrando en un recuerdo en la historia inacabada de otra persona. Ol me hizo un gesto hacia el invernadero, que por dentro estaba sorprendentemente intacto. Plantas crecidas sin control, pero no muertas. El fideicomiso cubría el mantenimiento cada mes hasta hace 6 meses. Luego nada. Ninguna noticia. Ningún fondo. Lo imaginé, dijo en voz baja. Mirando hacia otro lado, bueno, imaginé mal, tragué saliva con dificultad. Clarice, era ella la que respondió la llamada de la oficina del fideicomiso. La primavera pasada, asentí. Él soltó un sonido de disgusto. Me dijo que la propiedad estaba siendo reevaluada para una futura liquidación. Dijo que ya no formaba parte del portafolio activo de intereses. Cortó todo, murmuré, más para mí que para él. Cortó el legado de tu abuelo, añadió Ol en voz baja, dentro de la casa principal. Olía a cedro y polvo.
Libros antiguos. Alineaban el pasillo y los focos aún eran incandescentes. Ol se movía lento, con cuidado. Y me condujo hasta una puerta estrecha al final del corredor. La sala de los libros contables, dijo, así la llamaba él. Abrí la puerta con la segunda llave que había encontrado en el libro de Hemingway. La habitación era fresca, incluso más fría que el resto de la casa. Estanterías cubrían 3 paredes, llenas de diarios rotulados, archivos, cajas de cartón y un solo libro encuadernado en cuero con esquinas doradas. Bienes de los Rowan, proyectos de legado. Lo levanté con ambas manos. Pesaba más de lo que aparentaba dentro. Página tras página de documentación meticulosa. Mi abuelo había comenzado iniciativas de donación de tierras en los años 60. Becas universitarias para jóvenes subrepresentados en el Estado. Programas de capacitación laboral tras los cierres de las fábricas en los años 80. Fondos médicos. Donaciones anónimas a bibliotecas. Cada iniciativa estaba vinculada al fideicomiso familiar Rowan y al final, una nota escrita con la letra inconfundible de mi padre. Clarice dice que va a simplificar todo. Eso me asusta. No creo que entienda lo que estamos protegiendo aquí. O tal vez sí lo entiende y quiere que desaparezca. No había rabia en sus palabras. Solo tristeza, un cansancio que no le había reconocido hasta ahora. Ol estaba sentado cerca, sobre un taburete de madera, observándome pasar las páginas. Estaba orgulloso de ti, ¿sabes? Dijo, decía que encontrarías tu propio camino, no por el nombre ni el título, sino a través de la verdad. Asentí, incapaz de hablar. Entonces, algo me empujó, un presentimiento, una picazón de instinto. Escaneé el viejo escritorio en la esquina, sus cajones firmemente cerrados. El de abajo crujió, resistiéndome hasta que tiré con fuerza. Adentro había una pequeña caja con cerradura, polvorienta, pero intacta. Tenía una ranura para llave y la llave de latón del segundo llavero encajó perfectamente. Dentro había 3 cosas. Una fotografía, descolorida pero nítida. Yo, con unos 5 o 6 años, sentada en el regazo de mi abuelo, junto a esta misma cabaña. Reíamos, sus manos rodeando las mías. Una carta doblada y notariada. La abrí con cuidado, a quien corresponda, la única beneficiaria del fideicomiso familiar Rowan. Como se establece en su carta original de 1947 y todas sus revisiones hasta 2012, es Eva Anne Rowan, nieta biológica de Harold Rowan. Esto anula cualquier enmienda póstuma que no esté confirmada por el fundador o aprobada por la Junta de Fideicomisarios del legado. Y entonces, la caída de Clarice encajó por completo. No solo había desviado riqueza, había desmantelado sistemáticamente el alma misma del fideicomiso familiar. Su brazo solidario, sus becas educativas, la razón por la que el nombre Rowan significaba algo para esta comunidad. Intentó borrar no solo mi derecho a heredar, sino también mi lazo con el legado que hizo que este lugar importara. Cortó a Ol, eliminó becas, reclasificó las donaciones como pasivos obsoletos. Esperaba que nadie lo notara, porque ya no quedaba nadie para hacer las preguntas correctas. Hasta que llegué yo, de vuelta en el porche. Ol me entregó un sobre descolorido. Él me dejó esto. Me pidió que no lo abriera. Dijo que tú sabrías cuándo hacerlo. Lo abrí en ese mismo instante. Era una lista, nombres, fechas, lugares. Cada estudiante, familia o centro comunitario que alguna vez fue ayudado por el fideicomiso Rowan. Miles. Ya no quiero solo justicia, dije en voz baja, con los dedos cerrándose alrededor de la lista. Quiero restauración. Y estoy lista para sacar toda la verdad a la luz. Los días siguientes pasaron rápido. Ol y yo trabajábamos desde la vieja sala de libros contables en Round Bluff. Archivos cubriendo cada mesa. El olor a polvo y sal mezclándose con el peso de la tarea que teníamos por delante. Hicimos copias de todo. Aprobaciones originales de becas, cheques cancelados, memorandos legales. Cartas de la Junta. Contacté a la archivista del condado, una mujer llamada Sheila, que casi lloró cuando le mostré lo que habíamos encontrado. ¿Quieres decir que esto no estaba perdido?, preguntó, con la voz temblorosa, mientras hojeaba viejas carpetas. Estaba escondido, respondí. Con su ayuda, rastreamos los nombres de la lista que había dejado mi abuelo. Personas reales, no solo líneas en un libro contable. Un director de escuela retirado llamado Leonard, que me contó que el fideicomiso lo ayudó a construir una biblioteca en un barrio que antes era considerado indigno de recursos. Una madre soltera llamada Grace, que recibió asistencia habitacional después de perder a su esposo por enfermedad. Un hombre llamado Aaron, que había sido un adolescente sobreviviente de cáncer y ahora dirigía una organización sin fines de lucro para mentoría juvenil. Cada conversación me anclaba. Esto no era solo sobre dinero. Era sobre dignidad, memoria, supervivencia. Al final de la semana habíamos recopilado más de una docena de testimonios
fotografías y declaraciones juradas firmadas. Ol sugirió ir a la corte. Negué con la cabeza. No, quiero otro juicio. Quiero que la gente recuerde lo que este nombre significaba antes de convertirse en moneda de cambio para controlar. Así que hice una llamada. Luego otra. Y otra. Para el jueves ya tenía una pequeña sala reservada en el centro cívico local, un podio. Y una franja de media hora con 3 medios de prensa regionales. No esperaba una multitud. No la quería. Esto no era para mostrar a las 10 a.m. Subí al escenario con un vestido azul modesto, el viento del océano entrando por las ventanas entreabiertas detrás de mí. Ol estaba de pie al fondo, con los brazos cruzados. Sheila se sentaba junto a Leonard y Grace en la primera fila, sosteniendo una carpeta como si estuviera hecha de cristal. Los reporteros apenas levantaron la vista al principio, hasta que dije, mi nombre es Evan Rowan, y no estoy aquí para acusar, sino para recordar. Mi abuelo, Harold Rowan, construyó aquí algo silencioso y poderoso. Un fideicomiso que alcanzó a personas que la mayoría de los sistemas olvidaban. Y en los últimos años, alguien intentó borrarlo todo, pero el legado no muere tan fácilmente, sostuve. En alto la fotografía de mi abuelo y yo frente a la cabaña. Luego la carta notariada. No necesité alzar la voz. La verdad tiene su propia gravedad. Vi cómo el ambiente cambiaba. Se encendieron cámaras. Lápices golpearon libretas. Leonard se acercó al micrófono después. Su voz era firme, sin esa beca, nuestra escuela no habría sobrevivido a los recortes del 89. El fideicomiso Rowan no salvó solo un edificio. Salvó generaciones. Grace habló después. Luego Aaron. Sus palabras no eran elegantes. Eran honestas, vividas. Esa noche. El titular decía, herencia oculta revive, Rowan llama a la restauración comunitaria. El nombre de Clarice no apareció ni una sola vez. No lo necesitaba, pero debió haberlo visto. Porque a la mañana siguiente, su firma de abogados anunció su salida voluntaria. La Junta Local de Supervisión del Fideicomiso inició una auditoría. Empezaron los rumores sobre malversación de fondos y manipulación del testamento. Recibí 4 solicitudes de entrevistas ese mismo día. Las rechacé todas. Esto no se trata de escándalo, le dije a una presentadora insistente por teléfono. Se trata de restauración en su lugar. Me reuní con un grupo de antiguos beneficiarios y restablecí en silencio el fondo del legado Rowan. Abrimos una nueva oficina a solo 3 calles del centro cívico. No era grande, 3 habitaciones, una mesa de conferencias. Pero se sentía honesta. Viva, al final del mes, el programa de becas había regresado. Los cheques mensuales volvían a llegar a la biblioteca, a los programas extracurriculares, incluso al salario de Ol, actual y de los archivos en línea. Vinculando fotos y cartas antiguas que Sheila ayudó a digitalizar. Y la mansión de Clarice. La mandé a tasar, luego la puse en venta en silencio. No necesitaba un comunicado público. Solo una redirección silenciosa. Las ganancias se dividieron, la mitad para iniciar nuevas becas educativas. La otra mitad para reconstruir el banco de alimentos Regional que mi abuelo había fundado tras un huracán. Nunca le dije nada a Clarice. No era necesario. Tarde una noche, mientras el sol caía sobre el desblav, me recosté en la sala de libros contables, hojeando uno de los diarios más antiguos, entre 2 páginas. Algo se deslizó. Un sobredoblado, quebradizo por el tiempo. Estaba dirigido con la letra de mi padre. Lo sostuve un largo momento antes de abrirlo. Evane, lo siento. No te protegí de Clarice como debí. Dejé que te apartara. Dejé que el silencio ganara. Pero nunca dejé de quererte. Siempre fuiste la mejor parte de mí. Te veo, niña, incluso ahora. Y espero que, donde sea que estés, sigas construyendo algo más grande que tú. Papá, las lágrimas vinieron entonces. No de esas amargas que arden, sino las que limpian. No las limpié. Las dejé caer porque hay verdades que no necesitan gritarse. Hay justicia que no necesita aplausos. Y hay legados que no se imponen con fuerza, sino que resucitan al volver a casa. Solo quedaba una cosa por hacer antes de poder soltar por completo, y estaba enterrada bajo una sola piedra de mármol. Habían pasado 2 semanas desde la conferencia de prensa. El clima había cambiado a una primavera temprana, suave y melancólica, con una bruma que llegaba desde la costa como una manta que no pediste, pero que no te molestaba. Esperé hasta el fin de semana para hacer el viaje, sin ceremonia, sin llamadas, sin espectáculos. Simplemente conduje hasta el cementerio al sur del pueblo. La verja chirrió cuando la empujé. Estaba más viejo de lo que recordaba, pintura descascarada. Yedra envolviendo los muros de ladrillo y filas de lápidas como frases cortadas antes de tiempo. Caminé lentamente, cuidando no perturbar el silencio. Llevaba una pequeña caja de madera escondida bajo mi abrigo, envuelta en un viejo paño de lino.
Me tomó más tiempo del esperado encontrar su tumba. El mapa que me dieron en la oficina era vago. Y la sección donde lo enterraron parecía casi olvidada. No había césped cuidado, solo maleza salvaje y lápidas gastadas que se inclinaban como hombros cansados. Cuando finalmente la vi, me detuve, no había nombre, solo una piedra plana, agrietada, con iniciales apenas visibles bajo el musgo. R. el cuidador del cementerio, debió oír mis pasos. Apareció a pocos metros detrás de mí, con un rastrillo en una mano y secándose el sudor de la frente con un pañuelo rojo. ¿Buscas a Robert Rowan?, preguntó. Asentí, se rascó la barbilla. Lo trajeron en silencio, muy en silencio. Sin servicio, sin flores, ni siquiera un obituario. Solo una mujer que pagó en efectivo. Firmó como familia y se fue. No necesitaba preguntar quién. Ya lo sabía. Se me apretó la garganta. No era la tumba lo que dolía. Era la idea de que, incluso en la muerte, Clarice lo había enterrado. En silencio. Como si no mereciera ser recordado. Como si no importara. Esperé a que el cuidador se alejara antes de arrodillarme. La tierra bajo mí estaba suave, aún húmeda por el rocío de la mañana. Coloqué la caja sobre la piedra, los dedos me temblaban apenas. Siento no haber estado aquí, susurré. Debí haber venido antes. Debí haberte encontrado, pero ya estoy aquí. Y lo traje todo de vuelta. Tu legado, tu nombre. Gamig. Abrí la caja lentamente. Dentro había una fotografía doblada de los dos. Cuando yo tenía 10 años, de pie, frente al Dersblad, con las manos cubiertas de tierra del jardín. Había una copia de la carta que él escribió, la que encontré oculta en los registros, y la última página del diario que dejó atrás. Los coloqué con cuidado dentro de una funda transparente y los dejé sobre la tumba. Nadie lo vio. Nadie necesitaba verlo. Esa tarde regresé con una lápida de granito que había mandado hacer la semana anterior. Contraté a un cantero local que no hizo preguntas. Solo prometió tenerla lista para el domingo. Cumplió su palabra. La nueva piedra era simple, solo lo justo para decir lo que importaba. Robert Rowan, padre, que extractor de cosas buenas. No grabé años ni logros, solo la verdad. No hubo ceremonia ni elogio. Ni siquiera traje una silla. Me quedé de pie en silencio, mientras el viento susurraba entre los árboles y las nubes se movían como respiraciones lentas. Una única flor blanca, recién cortada del jardín que había revivido en el Dersblad, fue colocada al pie de la piedra. Y entonces me quedé allí un buen rato, sin palabras, solo presencia. Cuando por fin me alejé, todo estaba en silencio. No vacío, no triste, solo silencio. De vuelta en el Dersblad. El sol salía sobre los acantilados. Esa mañana había dejado abiertas las ventanas del invernadero, y el aroma a romero y tierra fresca flotaba por la cocina. La tetera silbaba suavemente en la estufa. Me serví una taza de té y caminé descalza hasta el porche trasero. El vapor curvándose entre mis dedos. La banderita del buzón estaba levantada. Sonreí. Dentro había 7 sobres. Delgados, pero llenos de promesa. La primera ronda de becas había sido enviada. Cada uno llevaba el sello del Fondo Legado Rowan. Cada uno dirigido a un nombre que conocía, a una vida en la que creía. Me senté en el columpio del porche y miré hacia el océano. Las olas avanzando como capítulos. Susurré, no al viento, sino a la parte de él que tal vez aún escuchaba. Está hecho, no porque yo hubiera ganado. No porque Clarice hubiera perdido, sino porque había restaurado lo que importaba, porque había recordado lo que el mundo intentó olvidar. Algunas personas gritan sus victorias, otras encienden fuegos artificiales. Yo